Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este webinar organizado por PKF ATES en estrecha colaboración con Microsoft, en el que les mostraremos todo sobre Power BI, la solución de inteligencia de negocio con la que poder tomar decisiones más rápidas e informadas. Microsoft Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocio que permiten analizar datos y compartir información, presentándolos en una vista única mediante paneles que ofrecen una vista de 360 grados con las métricas más importantes y la información actualizada en tiempo real. En este webinar les mostraremos todo lo necesario para pasar de los datos al conocimiento en minutos con Power BI. Cualquier dato, de cualquier forma y en cualquier lugar. Tras la sesión de hoy daremos paso al turno de preguntas en el que podrán plantearnos todas aquellas dudas que les vayan surgiendo. Durante el transcurso del webinar pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas. Antes de comenzar, indicarles que cuando abandonen la sesión les aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será tan solo un momento. Para realizar la presentación de hoy contamos con nosotros con Sergio Manzanedo, responsable de transformación digital en PKF ATES, que les presentará en profundidad la solución Power BI, sus principales características y también sus novedades. Y con Belén Ramírez, BI Líder en PKF ATES, que llevará a cabo una demostración de la actual versión de Power BI con diferentes ejemplos prácticos. Hola Sergio, Belén, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues cuando queráis podéis comenzar. Vale, fenomenal. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los participantes y agradecer que inviertan este tiempo en pasar un ratito con nosotros. Esperamos que sea útil y que, bueno, sea de su agrado. Lo voy a invertir solamente un minutito en explicar un poquito quiénes somos PKF ATES. Los que habéis estado conectados desde hace un ratito habéis estado viendo un vídeo y básicamente simplemente indicaros que somos una consultora, que estamos divididos en tres principales áreas de negocio, que son la parte de auditoría de cuentas, una gran pata que es la parte de legal y fiscal y una parte de tecnologías de la información a la que se adhieren, bueno, pues una serie de áreas asociadas siempre a lo que es la prestación de servicios profesionales de cara a todo lo que es dar servicio a nuestros clientes. Somos más de 500 profesionales en la firma. Tenemos más de 35 millones de euros de facturación a nivel de grupo y bueno, pues somos un capital independiente. Formamos parte del grupo PKF, que es una consultora internacional, y nosotros somos su representante dentro de lo que es la geografía española. Dentro de España tenemos ámbito nacional, tenemos oficinas en Madrid, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Vitoria y Tenerife, pero bueno, ya os digo que a través de la plataforma PKF tenemos capacidad internacional de desarrollo de proyectos. El área que nosotros nos ocupa es el de tecnologías de la información, a la que pertenecemos tanto mi compañero Sergio como yo, y bueno, pues en especial hoy vamos a ver lo que es la parte de digitalización y toda la parte de Business Intelligence a través de Power BI. Cualquier duda acerca de toda esta parte, pues nada, encantados de contestarles al final o a través del cuestionario personal o ponernos en contacto con ellos. Paso a mi compañero Sergio, que nos va a explicar un poco los objetivos de la sesión. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho mi compañera, muchas gracias por la participación. Y en segundo lugar, bueno, comentar simplemente que nos vamos a marcar Belén y yo un pimpinela, nos vamos a compartir la presentación para dar aproximaciones y enfoques complementarios. Y el objetivo inicial de estos 10-15 minutos en los que tomo yo la palabra es presentar un poco cuáles son los objetivos de la sesión, ¿no? Y presentar a alto nivel un poco en qué consiste un proyecto de BI y luego entrar un poquito en detalle cuáles son los puntos fuertes de Power BI, de la herramienta de Microsoft. Es cierto que los objetivos, como se pueden ver en la slide, quizás son un poco, ¿no?, optimistas, pero en una hora al final, bueno, vamos a intentar que a todos más o menos nos quede una radiografía un poco clara de para qué sirve Power BI y qué podemos esperar de la herramienta. Lo primero es entender, ¿no?, en qué contexto contar con una herramienta específica de BI nos puede resolver problemas y qué ventajas y valores puede aportar al negocio desde el punto de vista de la explotación de los datos. En este repaso súper rápido vamos a intentar ver las funcionalidades básicas de la herramienta, ¿no?, para intentar construir paneles básicos, pero de alguna manera es importante entender el esqueleto de Power BI, ¿no?, que realmente está compuesto por tres motores independientes que ya estaban por ahí funcionando, ¿no? En Excel a todo el mundo le sonará
la parte del Power Query, del Power Pivot, ¿no? Y luego la parte de la construcción de los paneles. Pero bueno, al final todo está embebido en una única herramienta a través de una interfaz de usuario que facilita mucho el trabajo con los datos. Al final, una de las principales potencias que tiene Power BI es la posibilidad de integrarse en ecosistemas complejos. Es decir, es meter una capa de una herramienta de visualización web que permite integrar todos los datos de diferentes orígenes de datos, ya sean transaccionales, hojas de cálculo, repositorios web, es decir, al final tenemos la posibilidad de sin grandes despliegues y grandes programaciones y desarrollos, tener todos los datos unificados. Y otra parte tremendamente importante y además un criterio no básico de selección a la hora de apostar por una herramienta u otra es el que esté Microsoft detrás, ¿no? Todos sabemos el gran giro que ha hecho Microsoft en los últimos años en este concepto, ¿no? de cooperación, colaboración, de desarrollo de comunidad y de compartir, ¿no? Al final la evolución de sus productos, y creo que Power BI es el reflejo claro de cómo Microsoft está evolucionando en los últimos años, ¿no? Y creo que como herramienta de soporte la comunidad online es un valor añadido, porque en la comunidad veremos luego que bueno, hay varios repositorios donde la gente va subiendo sus desarrollos, ¿no? Sus formulaciones, sus DAX, sus métricas, que de alguna manera pues suponen multiplicar por 1000 la capacidad de aprendizaje de toda una organización. Y luego otro gran pilar sobre el que está desarrollando todo su ecosistema, que es la integración en las diferentes plataformas de Office, ¿no? Se integra de forma nativa con Office 365, con SharePoint, con OneDrive y luego, bueno, el triunvirato este que forman Power BI, Power Apps y la parte de Flow, ¿no? Que permite hacer ya procesos automatizados un poquito más complejos desde el punto de vista de procesos. Voy a pasar rápidamente a mencionar un poquito cuáles son las principales motivaciones que puede tener una empresa a la hora de plantearse, ¿no? Desplegar una herramienta de BI, porque al final, bueno, todos tenemos pues, ciertos desencadenantes, ¿no? Que nos llevan a tomar la decisión de, oye, lo que necesitamos es esto. Evidentemente hay muchas empresas con niveles de madurez pues incipientes que de alguna manera, pues como digo yo, están dominados por Excel, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene Excel, hay montones de Excel repartidos por la compañía, cada uno se descarga sus datos, hace sus cálculos y presenta sus informes. Y al final, bueno, cuando nos ponemos en conjunto y tenemos reuniones, pues bueno, es bastante complicado que los datos de un Excel y de otro coincidan, que las conclusiones sean las mismas, y al final se genera cierta sensación de inconsistencia en toda la parte de la toma de decisiones, precisamente por la falta de confianza en la generación de la información, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estos son los síntomas claros de que necesitamos empezar a pensar en una herramienta de BI. Es cierto que conforme va aumentando el grado de madurez corporativa, ¿no? En la parte esta de gestión del dato, pues bueno, hay gente que, como digo yo, son Master and Commanders en la parte de realización tanto de operaciones de tele a través de Power Query o incluso en la parte de Power Pivot, porque son unos maestros de las tablas dinámicas, pero bueno, este tiene sus limitaciones. Es decir, es complicado, luego se construyen hojas de cálculo en las que simplemente hacen un análisis de trazabilidad de cómo están vinculadas las hojas, dónde están hechos los cálculos, pues al final se convierte casi en un infierno hacer algún tipo de validación de calidad de los datos. Otro punto importante para pensar en una herramienta de BI como Power BI es acceder, ¿no? De forma remota a los informes. Es decir, si tenemos que tener el dato disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, pues Power BI a través del servicio cloud pues nos permite esto, ¿no? Esto con otras herramientas o si estamos en Excel, pues bueno, es un poco complicado. Otra parte importante es el concepto de pasar de los informes puntuales al concepto de monitorización. Yo el otro día hablaba con una empresa y me confesaba uno de los responsables que tardaban cerca de 30 días en consolidar todos los datos para pasar un reporte, ¿no? de la situación en producción. Esto en los tiempos actuales, pues digamos que pasar de
un día en la elaboración de un informe ya supone un hándicap terrible, ¿no? Entonces, de alguna manera, los tiempos invertidos, tanto a nivel de eficiencia y costes como a nivel de disponibilidad de información para la toma de decisiones, son críticos. Entonces, de alguna manera hay que pasar del concepto de reporting estático al concepto de monitorización que nos permite hacer un seguimiento mucho más intensivo de la información y de los datos y precisamente ganar en agilidad, ¿no? Este concepto que se les exige de alguna manera a todas las empresas ahora que están en proceso de transformación digital, que es el de agilidad en la toma de decisiones. Otro valor añadido importante es, evidentemente, toda la parte de informes centralizados, que tiene que ver con temas ya de seguridad, ¿no? de trazabilidad, de ciclo de vida del dato, de quién accede, bueno, cómo se actualiza, cómo se registra. Pues bueno, es un motivador también contar con una herramienta de BI porque nos permite tener toda esa información localizada y centralizada en un repositorio. Evidentemente, la potencia principal que todo el mundo conoce es que, como digo yo, Power BI pues es una herramienta, ¿no? para hacer gráficos chulos, que no solo eso, bastante más cosas aparte, pero de alguna manera, en el momento que explotamos los datos desde el punto de vista de visualización a través de gráficos, a través de correlaciones entre los datos, pues empezamos a detectar insights y patrones que nos llevan a decisiones más rápidas y eficientes. Organizaciones más maduras que de alguna manera ya están en este proceso, ¿no? de pensamiento en la construcción de una herramienta de BI, pues al final se dan cuenta que tienen que avanzar un poquito más y que se tienen que empezar a desplegar metodologías de gobierno de datos, ¿no? Y este concepto de cultura data driven, ¿no? Que tiene que ver con considerar el dato como un activo en la organización, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el despliegue de estas herramientas nos permite ir poniendo en marcha todo este nivel de maduración en la parte de gestión de los datos. Yo siempre hago dos recomendaciones cuando alguien quiere empezar un proyecto de BI. El primero es ser coherente con las expectativas y sobre todo tener objetivos claros. El tema de las expectativas lo comento siempre porque esto es una máxima que hay en el tema de data science, ¿no? Y en el tema de análisis de datos, que es rubbish in, rubbish out. Es decir, si los datos de entrada pues no son todo lo bueno y no tienen toda la calidad posible, por muchas herramientas de BI que pongamos, al final lo que vamos a tener pues es un poco de lo que tenemos en origen, ¿no? Entonces es tremendamente importante esta parte de evaluar bien los orígenes de datos, los niveles de calidad y realmente tener claro cuáles son las preguntas de negocio que se quieren resolver, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar ya directamente a construir dashboard, yo recomiendo hacer unas pequeñas reflexiones de cuáles son las preguntas de negocio que queremos responder con la herramienta de BI, que puede ser Power BI, puede ser cualquier otra, ¿no? Pero es importante tener claro los objetivos de negocio. Y ya simplemente como recomendación de implantación es importante empezar con pequeños proyectos. Esto ya es simplemente por gestión del cambio, ¿no? Desplegar una herramienta de BI que nos lleva a un entorno de autoconsumo, incluso de independencia a la hora de construir informes, necesita un proceso de cambio y de transformación, ¿no? Entonces, de alguna manera recomendamos siempre empezar por pequeños pilotos en áreas nucleares de negocio que de alguna manera permitan en pequeños plazos tener un caso de negocio de éxito y que la gente de alguna manera se sienta partícipe a empezar a utilizar estas herramientas, ¿no? También insistimos bastante en no perder demasiado tiempo en intentar descubrir las métricas de oro, ¿no? O sea, esto no se trata de convertirse en Indiana Jones en busca de la métrica perdida, porque hay muchas veces que se pierde mucho tiempo diseñando métricas complejas y al final, como dicen, ¿no? Lo bueno es o lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que empezar por cosas sencillas, asumir que los proyectos de BI son incrementales y evolutivos y que están vivos y que las métricas van marcando quizás ese ciclo de maduración de la propia organización, ¿no? En la explotación de sus datos y la identificación de patrones. Sobre Power BI, ¿qué decir? Bueno, si alguien ha hecho un seguimiento de Power BI en los últimos años, digamos que el incremento en notoriedad y en uso y en integración a nivel de negocio ha sido brutal.
Yo os recomiendo antes que nada, ¿no? Porque puede parecer que mi visión es un poco interesada o sectaria, yo recomiendo a todo el mundo que se meta en Google Trends, ahí ponga Power BI y vea un poco la evolución de búsquedas en Google sobre Power BI en los últimos años, ¿no? Incluso se puede permitir el lujo de poner en la comparativa pues todas las herramientas que estamos viendo, ¿no? En el cuadrante de Gartner, de Tableau, Qlik, bueno, Sisense, cualquier otra herramienta, y veremos que Power BI ya está por encima de todas ellas en búsquedas en Google. Esto, como digo yo, o sea, al final mucha gente y millones de personas pues no pueden estar equivocadas, y al final el uso de la herramienta es la que garantiza realmente la utilidad. ¿Qué vamos a ver ahora cuando empiece Belén? Pues vamos a ver las dos grandes utilidades que tiene Power BI, que por una parte está la parte del servicio SaaS, que es accesible a través del navegador y tiene toda la funcionalidad completa de la herramienta, pero en formato cloud. Y luego vamos a ver Power BI Desktop, que es la aplicación de escritorio, que se puede descargar en el equipo e instalarla. Y es la que yo recomiendo a todo el mundo si tiene que trabajar en diseño o tiene que realizar operaciones de TL o configurar automatizaciones y programaciones, pues digamos que es más fácil. Casi las funcionalidades son iguales en la versión cloud que en la versión de escritorio, pero como siempre es más fácil, y sobre todo los que tenemos ya cierta historia en esto, pues nos resulta más cómodo trabajar en la versión de escritorio para programar. Es cierto que ahora Microsoft en las últimas actualizaciones, ¿no? en las últimas versiones, porque uno de los puntos fuertes es que Microsoft está actualizando e incluyendo mejoras constantes todos los meses en Power BI, ¿no? Y ahora quizás en la última, todos los que, como digo yo, somos animales de costumbres, pues como siempre nos ha cambiado los paneles, nos ha puesto en blanco, y ahora estamos en proceso de adaptación, ¿no? Esto es como cuando Microsoft cambia las versiones de Word, pues estamos en ese proceso todo el mundo de adaptación. ¿Vale? Licencias. Esto siempre genera ciertas dudas y ciertas confusiones. La versión free disponible, que está puesto ahí, no está todo pagado, invita a Microsoft, y es cierto que todo el mundo se puede crear un usuario, se puede descargar la versión de desktop y empezar a funcionar sin ningún tipo de coste, pero es cierto que evidentemente esta versión free pues tiene ciertas limitaciones en cuanto a funcionalidades cuando queremos hacer ya un uso más profesional y más intensivo, ¿no? En temas de seguridad, acceso a orígenes de datos on-premise y todas estas cosas. Entonces, cualquier empresa que realmente se esté planteando hacer un uso profesional de la herramienta, no hay más opciones que pasar por una licencia profesional. El coste de la licencia prácticamente es irrisorio, cuesta 100 euros al año usuario. Creo que es probablemente la herramienta con la potencia que tiene más barata de todas las del mercado, y con eso tenemos acceso a todas las funcionalidades de toda la suite. Luego existen licencias un poquito más potentes, ¿no? La Premium, que esto, bueno, ya es para empresas muy grandes. El coste ya estamos hablando de 4.200 euros al mes, porque tiene coros dedicados para los cálculos. Bueno, esto es para empresas muy grandes, donde ya por usuario los precios serían disparatados, y bueno, han sacado estas licencias premium. Luego existen licencias premium en la parte para los diseñadores, la gente que se dedica a programar y que de alguna manera quiere incrustar gráficos de Power BI en sus aplicativos. Pues bueno, hay licencias para entornos de desarrollo. Como decía antes, uno de los valores para mí tremendamente importante de Power BI es la comunidad. Dentro de la comunidad, dentro de los foros, dentro de cada una de las áreas, tenemos acceso a información que sube la gente. Esto es el concepto de comunidad. Hay que pensar que Microsoft ha comprado a GitHub, que es el mayor repositorio de desarrollos de software libre, ¿no? Y muchos de ellos pues al final acaban pivotando sobre la comunidad de Power BI. Y bueno, a partir de las diferentes salas pues se pueden obtener métricas calculadas, se pueden tener objetos visuales personalizados, se pueden resolver dudas de cómo realizar alguna operación de TL.
Incluso hay una parte en la que podemos entrar en la parte del learning, ¿no? Que es cuando todo el tipo de cursos y aprendizajes guiados que de alguna manera también facilitan, ¿no? el familiarizarse con la herramienta. Otra de las cosas que suele preocupar bastante a las compañías no son los tiempos de despliegues de un proyecto de BI. Y yo siempre digo que si se tiene claro el cuadro de mando, es decir, se sabe lo que se quiere medir y las preguntas de negocio que se quieren responder, y la parte del acceso a las fuentes de datos no es compleja, entre 4 y 8 semanas, estamos hablando entre un mes y medio, 2 a lo sumo, se puede tener completamente operativo un despliegue de Power BI. Las fases, además, las que más tiempos se suelen invertir son en la parte de las operaciones de ETL, ¿no? De extracción, transformación y limpieza, y la parte de la construcción de las métricas, ¿no? Hay proyectos en la parte de ETL lleva más tiempo porque se fusionan muchas fuentes de datos y hay que hacer, pues bueno, muchas operaciones de limpieza, pero vamos, comparados con el despliegue de cualquier otra herramienta o otro tipo de herramientas, prácticamente en un mes se puede tener el primer piloto disponible para testeo. Cuestiones a alto nivel. Y esto es importante antes de iniciar el despliegue. Es importante entender que para que luego la construcción de los dashboards, que luego vamos a ver con Belén, resulte sencilla, es importante tener claro el modelo de la arquitectura de datos, tanto a nivel técnico como el propio modelado de datos, lo que se llama el modelo dimensional. También es importante asumir que va a haber que realizar operaciones de ETL, porque muchas veces pues, los datos no están ni tan limpios ni tienen tanta calidad como nos pensamos. Además, el despliegue de una herramienta de BI es un buen momento para validar todos los procesos que se realizan sobre las aplicaciones transaccionales. O sea, esto hay veces que, la compañía, digamos que tiene procedimientos de trabajo sobre la operación, sobre el aplicativo de gestión y cree que todo está funcionando muy bien, pero cuando se despliega el proyecto de BI se empiezan a traer campos de la gestión de facturas, de la gestión de clientes, del CRM, pues nos empezamos a dar cuenta que, pues bueno, que no todo el mundo está metiendo el dato cuando lo tiene que meter, que, bueno, igual los procedimientos no se están usando de la forma en la que, bueno, se pretende, y entonces es un buen momento para validar todos los procedimientos de las aplicaciones transaccionales. En cuanto a lo que decía del modelo dimensional, es importante porque conceptualmente trabajar con una aplicación de BI, y esto es importante porque vale para todas las aplicaciones de BI. La estructura de las bases de datos, ¿no? La estructura de tablas es completamente diferente a la de un modelo transaccional. En un modelo transaccional la base de datos está normalizada, es decir, se tienen muchas tablas para favorecer los procesos de escritura, mientras que en un modelo de BI, ¿no? En un modelo para consulta, pues se tienen que ir a diseños de modelos dimensionales desnormalizados, o sea, intentar buscar pocas tablas. Esto al final nos obliga a construir estos famosos diagramas de estrella o de copo de nieve, que luego permiten que las consultas se hagan de forma mucho más rápida y eficiente, ¿no? Consumiendo los menores recursos de servidor. Entonces, como decía, importante tener clara la estrategia del cuadro de mandos, saber qué métricas se quieren definir y los KPIs que se quieren calcular. Y teniendo claro estas cuantas cosas, pues bueno, desplegar un proyecto de BI resulta relativamente sencillo. Al final, ¿en qué consiste el proceso de despliegue en una herramienta de BI? Pues al final es un modelado previo de los orígenes de datos, da igual las fuentes, un RP, un CRM, una base de datos de MySQL, un Excel, aplicaciones de e-commerce, Magento, Shopify, redes sociales, social media. De hecho, Belén nos va a presentar algún panel de social media. Siempre recomendamos que el ETL se acabe generando desde o para un data warehouse y construcción de pequeños data marts para cada una de las unidades de negocio, porque esto proporciona mayor rapidez en la parte de la generación y automatización de las consultas. Y luego la parte de explotación, que es la construcción de los dashboards, ¿no? Que todo el mundo
en Power BI, pues bueno, sabe que es relativamente sencillo. Como decía, el despegue de un proyecto de BI es un buen momento, ¿no?, para plantearse cuestiones de alto nivel y de estrategia que tiene que ver con el gobierno de datos, ¿no? Quizás, bueno, hay compañías que no están en ese nivel de madurez, pero sí van a surgir dudas en el proyecto que tienen que ver con el ciclo de vida del dato, con la calidad de los informes, la trazabilidad, la arquitectura, la seguridad de acceso, ¿no? Son cuestiones que se ponen sobre la mesa cuando alguien está planteándose la incorporación de una herramienta de BI, y que de alguna manera, pues bueno, son cuestiones que también son interesantes tenerlas en cuenta, ¿no? Porque, bueno, a nivel de seguridad, de privacidad del dato, de, bueno, cuándo se pueden, quién puede acceder y quién no, pues bueno, Power BI también aporta consistencia en todos esos aspectos. Bueno, yo creo que más o menos la idea era cubrir unos 15-20 minutos en esta presentación de alto nivel, y ahora ya voy a dejar a Belén, que tiene una voz bastante más bonita que yo y es bastante más agradable, para que nos enseñe ya todos esos paneles chulos que os vamos a enseñar. Bueno, pues gracias, Sergio. A ver, la idea de la presentación, como dice Sergio, es que ahora vamos a ver una serie de paneles, ¿vale? En la que, bueno, vamos a intentar ver un panel que tenga un ejemplo de ventas tradicional, con ventas por vendedor, de artículos, beneficios, ingresos. Un panel que tiene que ver con social media, ¿vale? Con todo lo que es la parte de analytics, de la parte de gestión con las diferentes redes sociales. Un panel que seguramente sea solo uno, porque vamos un poquito de tiempo, que tenga que ver con la gestión de proyectos, incidencias y demás, y un ejemplo de monitorización, de seguimiento de datos y de poder ver evolución de datos en el tiempo, ¿vale? Entonces, voy a pasar, si queréis, a la herramienta. Hablaba antes Sergio, ¿no?, de que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con Power BI en lo que es la parte del servicio y lo que sería la parte del escritorio. Vamos a empezar a ver lo que es la parte del servicio de Power BI, que sería la parte que utilizaría aquellas personas que son consumidores de los informes que previamente se han diseñado. Porque, como comentaba Sergio, la parte de diseño sí que es recomendable hacerla en lo que sería la parte de escritorio, el desktop. Entonces, lo que vamos a ver es cómo vería un usuario consumidor de informes que le han preparado en su compañía o externamente los informes que tiene desarrollados. Cuando accedemos a Power BI, accedemos a través de un navegador, ¿vale? Podemos acceder también en la versión mobile, tenemos la opción de acceder desde diferentes dispositivos. Accedemos a una pantalla pues similar a esta, ¿no?, en la que tenemos, bueno, pues un poco nuestros datos habituales, favoritos y frecuentes, los recientes accesos, mi área de trabajo y las diferentes áreas de trabajo que tengo, los paneles que están compartidos conmigo, y luego un poco lo que comentaba Sergio, que tiene que ver también con todo el tema de la suite de Microsoft, que al final tienes aplicaciones recomendadas que ya están embebidas con el propio Power BI, con lo cual tú vas a poder hacer conexiones pues con Flow, con Jira, con cualquier tipo de herramienta que ya esté preparada para hacer relaciones con la parte de Power BI. Y en la parte de abajo, sin tener que ir a buscar los links, tienes directamente todo lo que es la parte de la comunidad de conocimiento, que puedes acceder a ver vídeos, tutoriales o formas de trabajo, ¿vale? Pues un poco todo lo que sería la parte del panel de inicio. A partir de aquí, nosotros como usuarios podemos tener nuestros favoritos. En este caso yo tengo un panel favorito, que sería este panel, en el que, bueno, ¿qué es un panel, no? Pues lo primero, para el que no ha trabajado nunca con Power BI, bueno, pues un panel es un dashboard, ¿no? Puedes tener todos los paneles que quieras, al final es todo la parte de la información que a mí me interesa, que el usuario se puede construir con aquellos informes que le han facilitado en su organización. Entonces yo, si veis aquí, pues lo que tengo es un batiburrillo de un montón de información que tengo, que tiene que ver con temas de cargabilidad de horas en tipos de incidencia, que tiene que ver con esta parte de aquí, ventas según la línea de negocio, comparativas de medidas, un total de áreas, beneficios de producto. Pues al final, en este caso, pues tengo un totum revolutum, pero podría tener un panel que estuviera orientado a cada una de las actividades que yo realizo dentro de mi compañía. Estos paneles, ¿cómo se construyen? Luego veremos que es una forma sencilla, que desde cualquier objeto visual que está añadido a un informe, yo puedo coger y vincularlo aquí, o desde distintos orígenes. Luego veremos que podemos anclar al panel todo lo que a nosotros nos resulte útil para nuestro día a día. Es más, podemos agregar en nuestro panel no solamente información de objetos dentro de nuestro informe, sino podemos incrustar vídeos, contenidos web, una imagen, de tal manera que yo me haga mi panel con nuestros cuadros de texto, organizarnos nuestra entrada, panel de entrada a la que es la herramienta, en la que directamente nos salte al ojo el dato que nosotros queremos analizar, ¿vale? Aparte de tener
poder incrustar, pues lo que tenemos también es la posibilidad de tener de favoritos, lo que es la parte de aquí, en quitar favoritos, no tener favoritos y suscribirse, ¿vale? Podemos suscribirnos a correos electrónicos. Si nosotros no queremos estar entrando en la aplicación de forma proactiva, pues de forma no proactiva podemos llegar a un correo electrónico que nos llegue todas las mañanas o los lunes o como lo queramos programar para que nos acordemos que tenemos que revisar este panel, porque a veces el día a día nos come y no somos capaces de acordarnos que tenemos que entrar. Entonces nos podemos programar nuestros propios avisos. Tenemos también la posibilidad de no ser para nosotros, sino también compartirlos, ¿vale? Nosotros podemos compartir con cualquier persona de nuestra organización, con la dirección de correo o de otra organización, podemos facilitarle los datos, tenemos un vínculo también del panel que podemos anclar, copiar, mandar por correo electrónico y trabajar con ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco todo lo que sería la parte de los paneles. Dentro de cada objeto visual de los paneles también tenemos una funcionalidad que es interesante, asociado a cada uno de los objetos, podemos agregar comentarios, podemos ir al informe, ¿vale? Ahora veremos que podemos acceder al informe del origen de este panel, de este objeto visual. Y importante, tenemos también las administraciones de alertas. Me parece una funcionalidad bastante útil en la que yo, por ejemplo, pues aquí tengo las tareas abiertas de soporte y yo me puedo administrar una alerta en la que en esta alerta yo digo, oye, pues si se produce una condición que este numerito sube por encima de 8, mándame un correo a mi dirección de correo para avisarme de que este número pues se me está disparando, ¿no? De tal manera que todos aquellos tipos de objetos en los que yo tengo un contador o un KPI, ese KPI puede tener unos valores y si se por encima de esos valores, por debajo o cumple una serie de condiciones, puedo lanzarme un correo electrónico. Cada uno de estos objetos, todos tienen una posibilidad de hacer un modo enfoque, ¿vale? En la que podemos aquí directamente ver una parte de un modo enfoque en el que, bueno, pues accedemos y nos saca, perdón, no queríamos hacer esto, queríamos hacer un modo enfoque, pero bueno, nos lleva al informe, ¿vale? En el que podemos ver la parte de los datos. Sí, ¿no? Está aquí. Abrir modo enfoque, perdón. Abrimos, entonces los datos los podemos visualizar pues, de una forma más grande, sobre todo si estamos en aplicaciones móviles y tal, que podamos hacer más grande un panel en concreto para poder localizarlo, ¿vale? Entonces tenemos la parte del modo enfoque y luego, bueno, pues ya habéis visto cuando pincho encima del gráfico, pues automáticamente lo que hace es abrirnos el informe de dónde ha nacido este objeto visual que nosotros tenemos anclado al panel. En este caso es un informe, los informes se organizan por pestañas, ¿vale? Como estamos acostumbrados en el Excel, en el que tenemos pues toda nuestra información por pestañas. En este caso estamos viendo ventas y beneficios de productos y aquí nosotros tenemos posibilidades de hacer filtros. Voy a utilizar este informe para ver un poco los gráficos, los tipos de visualizaciones que tenemos, para que vayamos viendo qué posibilidades tenemos a nivel gráfico, ¿no? De montarnos una herramienta de Business Intelligence. En este caso, pues por ejemplo, podemos entrar y filtrar por todos aquellos artículos que sean materia prima y no solamente, si os fijáis, el filtro me está afectando a que me está enseñando que solamente tengo un artículo categorizado dentro de mi herramienta como materia prima, sino que además pues me está filtrando qué proveedores son los que me proveen de este artículo. Es decir, que los gráficos no afectan solamente al objeto por el que estoy filtrando, sino que puede haber varios objetos vinculados entre ellos y esto forma parte de la generación del ETL y la relación de los datos que comentaba antes Sergio, que hay que pensarlo bien y tener bien modelados los datos para que estos filtros puedan funcionar y sean operativos. Entonces, al revés, si nosotros filtramos directamente un artículo, pues igualmente, ¿no? Filtramos aquí, podemos filtrar un artículo en concreto, podemos filtrar por los de fabricación, pues en este caso solamente nos sirve un proveedor y podemos tener los datos, ¿vale? Si vamos viendo las páginas diferentes del informe, en este caso pues estamos viendo ventas por vendedores, un gráfico muy simple, ya veis que es muy sencillito, nos va a servir para ver que igual pues son interactivos, yo filtro por las ventas de Miguel Severino o filtro por las ventas de Juan Roca, pues me limitan los datos, ¿no? Me modifica los KPIs y tengo los datos. Si filtro por fechas, pues automáticamente se me recalculan las ventas y son las ventas de este periodo, ¿vale? Puedo tener las ventas de este periodo. Importante, relaciones con otra suite de Office. Nosotros podemos tener este informe y por lo que sea necesitamos acceder al dato de Excel, ¿no? A nuestra tabla, a nuestro dato de toda la vida, a nuestro reporting que tenemos, estamos acostumbrados. Tenemos la capacidad desde cualquier gráfico también exportar los datos. Cuando estamos en un formato gráfico podemos exportar los datos o bien resumidos y lo que nos va a hacer es sacarnos directamente los datos que nosotros tenemos en el gráfico, ¿vale? Los importes con los proveedores, los productos, ¿vale? Con los datos que estamos sacando. Si abrimos ahora Excel que está abriéndose, pues lo que nos va a aparecer aquí es sacarlo de forma agrupada. O tenemos la opción, si quiere abrir Excel, ¿vale? Lo que vemos aquí los artículos, los importes y el vendedor asociado. O tenemos la posibilidad también de navegar los datos y los datos estos de aquí, pues en lugar de sacarlos con datos resumidos, sacarlos con subyacentes. ¿Qué nos va a hacer aquí? Pues esto al final está construido con una serie de operaciones que son los pedidos de venta que se han generado asociados a este comercial, pues en este caso lo que nos va a sacar el informe, pues es un gráfico, un informe en el que va a salir ya detallado cada uno de los objetos, ¿vale? Con todas las transacciones
que tienen que ver con este comercial, con este producto y con esta fecha y estos importes, ¿vale? Entonces podemos jugar con los datos y tener nuestro Excel de siempre si lo necesitamos. Si vamos a ver el siguiente tipo de gráfico, pues estamos viendo que aquí estamos navegando un poco, bueno, estamos viendo las mismas ventas de Miguel y de Juan, pero queremos verlas en el tiempo. Bueno, pues tenemos gráficos de tipo temporal en el que estamos viendo que, bueno, efectivamente las ventas de Juan están limitadas solamente al mes de enero. No sabemos por qué, si Juan pues ha estado de vacaciones, ha estado de baja, ha colaborado con nosotros simplemente en el mes de enero, pero claramente se ve que las transacciones están limitadas al mes de enero. Si queremos ver localizaciones, también podemos ver localizaciones, podemos ver todas las localizaciones, nuestras ventas. Para eso, claro, en el ETL hemos tenido que construir de alguna forma unos datos que sean origen tipo estado, tipo ciudad, tipo localidad, provincia, para que eso nos pueda sacar un mapa, y entonces en el mapa pues aquí estamos viendo dónde tenemos localizadas nuestras ventas. Si filtramos por las ventas de Miguel Severino, pues vemos que las ventas de Miguel están localizadas en todo lo que es la zona de Europa, y si vemos a Juan, pues además de que ha trabajado solo un mes con nosotros, el hombre ha estado viajando como un loco porque tiene toda la parte de ventas internacionales, ha cubierto un territorio muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ver y ajustar si realmente esto tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Podemos ir viendo. Otro tipo de gráfico que podemos tener, este es el que hemos visto antes, podemos ver donde tener gráficos de este estilo en el que estamos viendo apiladas, ¿no? Las áreas apiladas de siempre, pues un poco las ventas, en las que si vemos pues G de distribución, qué artículos nos ha comprado, pues rápidamente vemos que nos ha comprado 3 sillas, 3 pizarras y una puerta, ¿vale? Entonces de una forma muy rápida podemos ver por las ventas. ¿Que queremos ver quién nos ha comprado la pizarra Atlanta? Pues directamente el sistema nos dice que ha sido G de distribución y Diagnosing Wunder. Aquí tenemos los datos, ¿no? Entonces tenemos información que veis que picando simplemente en el gráfico, el sistema automáticamente nos genera filtros y búsquedas. Tenemos un gráfico también muy interesante, que es una forma de mostrar, que es un gráfico evolutivo en el tiempo, en el que en este caso lo que estamos viendo son los importes, las fechas, y si le damos al play, lo que estamos viendo es el número de operaciones que ha realizado un comercial durante el mes de enero. Aquí estáis viendo que todas las ventas corresponden al color de Miguel Severino, aquí aparece una venta que ha hecho Juan, y bueno, pues el número de unidades de venta, en este caso han sido 3 pedidos, 2 pedidos, un pedido, crece hasta 4 pedidos. Si venimos aquí el miércoles 27, pues estamos viendo que se realizaron 2 transacciones por parte de Miguel y una transacción por parte de Juan, ¿vale? Entonces, este tipo de implementaciones se pueden hacer. Para eso, pues tenemos que tener datos de tipo fecha, bien construidos, con una transacción bien realizada, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo es un origen de datos. Los orígenes de datos, como decía Sergio, pueden ser múltiples. En este caso, estamos viendo un origen de datos que viene de un ERP, ¿vale? Viene de una parte de una ERP, que en este caso pues es Business Central. Evolución de ingresos y gastos, pues igual, típico gráfico de barras, ¿no? En el que estamos comparando, bueno, pues sin más, ¿no? O sea, todo lo que serían los tipos de gráficos. Si vamos a ver otro tipo de panel, vamos a ver un dashboard de social media en el que, bueno, pues aquí lo que tenemos es una tienda que tiene una venta física y tiene venta a través de e-commerce. Entonces, bueno, pues estamos viendo las ventas en cada una de las unidades de negocio, ¿no? Lo que se vende a través de venta física y lo que se vende a través de la parte de e-commerce. Lógicamente, ahora cuando carguen los mapas, pues veremos que la venta física la tenemos muy localizada en lo que es la parte de España, y en la parte de e-commerce pues estamos trabajando ya con un modelo internacional, ¿no? En el que tenemos ventas a nivel de todo el mundo. Igualmente, como veíamos antes, pues si filtramos aquí, estamos viendo aquí que la venta pues tiene una caída en el tercer trimestre, podemos analizar, pues esta caída tiene que ver con la localización. Pues en este caso, si filtramos por Sevilla, pues miramos y se recalcula, y entonces pues aquí nos dirá que efectivamente en Sevilla ha habido una caída en el tercer trimestre. Si vamos a Madrid, pues aquí lo que nos dirá es que efectivamente también se cumple la misma tendencia. En Bilbao pues hacemos lo mismo y parece que también. En Barcelona pues habría que ver, ¿no?, si se produce la misma tendencia o no se produce la misma tendencia. Pues mira, pues en Bilbao también ha caído. Entonces, algo estamos haciendo mal en tercer trimestre, ¿no?, porque hemos tenido una caída de ventas. Lo mismo podríamos hacer con el mapa internacional. Si la venta física la queremos analizar más en detalle y queremos hacer algo que tenga que ver con el tercer trimestre, pues podemos venir aquí, ¿no?, y hacer un análisis más profundo de lo que sería la venta física. Entonces, en este caso, pues estamos viendo un poco todos los mismos KPIs que teníamos en la primera pantalla, y aquí sí que estamos viendo pues un poco la evolución de las ventas, ya más en detalle, dentro de cada uno de los meses. Entonces, bueno, pues podemos ver hoy estas ventas esta caída que teníamos en el tercer trimestre tiene que ver con el tipo de categoría de artículo que estamos vendiendo. Tenemos 3 categorías, tenemos nuestros productos categorizados. Pues oye, mira, en la categoría D, pues mira, parece que sí que también tenemos una caída aquí, pero en la categoría C, pues aparentemente está, pues mira, justo en el tercer trimestre ha repuntado hacia arriba, ¿no? Entonces podemos ir analizando y viendo que efectivamente que algo hemos hecho bien con este tipo de artículos que no se ha visto afectado por la tendencia general que era la caída, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en función de esto podemos ir analizando. Todos estos, pues igual me da lo mismo filtrar el elemento gráfico que tener nuestros filtros puestos en la parte accesible por aquí de filtros.
Si vamos a analizar nuestra parte web, pues aquí lo que tenemos es un poco el análisis de lo que sería el negocio web, en el que igual tenemos ventas según líneas de negocio, en lugar de tener categorías A, B, C y D, pues ahora lo tenemos por líneas de negocio. Entonces, bueno, pues un poco en función de lo que nos interese. Estamos viendo muy importante para todo lo que es la parte de negocio web, ¿no? Si a través de nosotros se conectan nuestros usuarios más a través de plataformas móviles o acceden a través de escritorios de equipos, ¿no? Pues claramente tenemos una venta que está centralizada en lo que es la parte móvil. Igual, pues si queremos analizar, pues podemos filtrar por cada una de las tecnologías y ver si realmente este patrón se repite por tecnología o vendemos más muebles por desktop o por mobile. Estamos viendo una cosa muy interesante, es que el funnel de ventas que tenemos aquí un poco, que es el proceso de registro que tenemos de las ventas, ¿no? Que nosotros estamos manejando, pues estamos viendo que algo estamos haciendo un poquito regulero entre que se ve la cesta y el proceso de registro, porque efectivamente estamos perdiendo muchas ventas en este caso, ¿no? Estamos teniendo un salto muy grande entre el proceso de ver la cesta y el registro. Entonces, la gente ve la cesta, llega, pero luego llega un momento en el que el proceso de registro abandona porque le resulta algo tedioso. Lo mismo pasa al final en el proceso de confirmación, ¿no? No debemos tener una forma fácil de gestionar el tema del pago, porque al final la venta realizada parece que no termina de culminar. Podemos analizar, y pues esto nos pasa en todas las áreas de negocio, pues parece que sí, ¿no? Igual por países nos está pasando, tenemos más problema de pérdida de clientes en Europa, pues, o lo tenemos más en Asia. Pues mira, en Asia parece que cuando se filtra, pues oye, algo lo estamos haciendo mejor o lo entienden mejor porque realmente no estamos teniendo tantas pérdidas, ¿no? Entonces, un poco, pues a partir de aquí ir tirando la información. Igual con Google AdWords, pues toda la parte de Google Analytics, ¿no? Si realmente está teniendo sentido o no está teniendo sentido las campañas que estamos lanzando, ¿no? En función de si estamos creciendo o no estamos creciendo. Ventas según la fuente, pues igual podemos tener también información cuando tenemos ventas web, si realmente de qué origen vienen nuestras ventas, ¿no? Igual, pues filtrando por cada una de ellas, pues analizar exactamente el origen y si están funcionando o no están funcionando nuestros distintos canales de distribución para poder tener ventas. En la parte de social media, aquí lo que tenemos es enganchado toda nuestra política de social media de nuestra tienda, ¿no? Y ver un poco cómo evoluciona. Todas estas herramientas, redes sociales, tienen sus propias APIs de conexión, algunas más sencillas de utilizar, otras un poco más complejas de llegar a integrar con Power BI, pero bueno, se pueden integrar. Entonces, bueno, pues estamos viendo el número de interacciones, de seguidores, ¿no? Que tenemos y bueno, pues aquí vemos que en todas las publicaciones, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, parece que en función del número de publicaciones nuestros seguidores más o menos tienen una relación correlativa. Sin embargo, en Instagram, pues realmente no estamos teniendo una relación correlativa entre los seguidores y las publicaciones. Bueno, pues funciona de una forma diferente, tendríamos que analizar por qué, ¿no? Para eso, pues, ¿qué haríamos? Pues tendríamos una pestaña, digamos, que analizaría pues cada una de las redes sociales, en este caso está metida Twitter, pero lo suyo sería que hubiera en este modelo, pues un poco el análisis de cada una de las redes y que viéramos pues es un poco pues cómo estamos teniendo impacto en función de los favoritos, los retweets, las respuestas, las impresiones. Vemos que estamos siendo mucho más activos a partir del año 2018, un poco todo lo que sería cada una de las redes sociales en profundidad. Si vamos a ver un siguiente panel, ¿vale? Podríamos ver un panel en el que estamos viendo pues evolución de datos en el tiempo, ¿no? En este caso lo que vamos a ver es un panel que tiene que ver con medidas de energías. Y entonces pues estamos viendo, este panel tiene bastante peso, entonces bueno, pues lo que estamos viendo es la evolución de las energías, ¿no? Medidas internamente y medidas otras de sistemas externos y las diferencias que tenemos, ¿no? Estas son gráficos semanales en el que estamos viendo en el 2017, 2016, 18 y 19 la evolución y parece que, bueno, pues efectivamente en el 2016 los sábados y los viernes había una evolución de consumo mayor y luego, bueno, pues no parece que esa tendencia se haya repetido en los años 2017, 18 y 19. Vemos que no tenemos muchas diferencias entre lo que medimos nosotros y lo que nos miden externamente, ¿no? A nivel de mes, pues estamos viendo que así como a semanas, sí que parece que en el 2016 había, pues en el viernes y el sábado había un pico, pues en el mes más o menos los días del mes suelen mantenerse bastante estable el consumo y nosotros pues tenemos un consumo bastante estable independientemente del mes, no es estacional. La parte de anuales, bueno, pues parece que decae en octubre, habría que ver si realmente esto no tenemos datos de todos los años, solamente tenemos datos de 2018-2019, parece que la tendencia de los 2 años se va manteniendo, tendríamos que tener más datos para poder analizar si esto va a seguir así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tenemos aquí datos de evoluciones en el tiempo en el que podemos comparar diferentes años. Temas de reporte, soporte, seguimiento de proyectos, bueno, pues en este caso estamos viendo un panel en el que estamos viendo pues incidencias, ¿no? Una gestión de incidencias de postventa, que podría ser de cualquier tipo de producto que nosotros tengamos una postventa, pues cuántas incidencias tenemos, en qué día de antigüedad tienen, cuántas llevan abiertas más de X tiempo, las horas imputadas, un poco todo lo que es un flujo, podríamos filtrar por aquí por los estados, aquellas que son críticas,
¿vale? Si tenemos alguna que está crítica, si no, estos son los paneles que luego están anclados. ¿Cómo se ancla esto? Pues desde cualquier objeto siempre veis que tenemos una chincheta. Esta chincheta lo que hace es que directamente me lo vincula al panel que hemos visto al principio, ¿vale? De esta manera yo podría tener estos índices, estos KPIs, vinculados a un correo electrónico para que cuando suban o bajen, como hemos comentado antes, pues tengamos la posibilidad. Interesante, se pueden hacer a través de DAX, ¿no? Lo que comentaba un poco Sergio, ya no solo sacar datos directamente que tengamos en el ETL, sino hacer construcciones complejas de datos y variables que a nosotros nos interesen. En este caso, pues que estamos calculando aquí con toda la información que nos hemos traído del origen de los datos, pues nos estamos calculando medias de SLAs, ¿no? Servicios, de nivel de servicio que estamos ofertando. Pues cuántos días está en estado nueva, cuántos días están pendiente de pruebas, cuántos días están en aprobada, ¿vale? Pues un poco el volumen y cuánto tardamos en resolver este tipo de incidencias realmente. Todo esto es, los datos están ahí, pues hay que montar todo lo que es la parte de un proceso de transformación para llegar a hacer todos estos cálculos y calcular realmente estos datos y llegar pues eso al nivel de incidencias que tenemos. Esto que hemos estado viendo son los informes. En los conjuntos de datos, ¿vale? Nosotros podemos ir al conjunto de datos de dashboard, de social media, en el que aquí estamos en la parte esta. Tenemos la posibilidad de, bueno, aparte de cambiar el nombre y demás, programar actualizaciones, un poco lo que veíamos, ¿no? Nosotros podemos decir que estos datos se nos actualizan en los paneles, si están consumidos directamente, se van a actualizar, pero los informes hay que programar sus actualizaciones. Entonces, bueno, pues cada cuánto tiempo vamos a actualizarlo y podemos programarlo, pues dependiendo del nivel de datos que necesitemos. Hay datos que con que se actualice una vez cada 15 días es suficiente. Hay datos que si son temas de ventas o temas de seguimientos puntuales, todo lo que es la parte de e-commerce, pues evidentemente si se puede programar al minuto, pues mejor, para tener una trazabilidad de datos actualizada al minuto. Analizar en Excel, que ya veíamos que lo podíamos hacer desde los propios objetos, y luego descargar el PBX, es bajarse a lo que sería el desktop esta información, y todo lo que es la parte de seguridad y administración de permisos, ¿vale? También podemos tener la parte de seguridad y administrar permisos en el que, bueno, podemos decir qué usuarios pueden entrar o no a nivel de fila, incluso en los registros que nosotros tengamos podemos decir qué información pueden tener o no tener. Si nos vamos a la parte de aquí, donde tenemos, vamos a buscar aquí la parte de análisis de datos, que no sé por qué no sale ahora, esta parte que nos sale pequeñita, la actualización, a ver. Conclusiones rápidas, ¿no? Que tenemos aquí. Si queremos hacer una conclusión rápida, porque este no me sale la conclusión rápida, la tendré por aquí ya generada. Bueno, en conclusiones rápidas, si hacemos esto de aquí, tenemos una opción, una funcionalidad, que aquí lo que tenemos es poder hacer, el sistema lo que hace es buscar correlaciones entre los datos, que a veces pues nos aparecerá algo que tenga sentido o que no tenga sentido. Entonces, básicamente, pues aquí lo que está haciendo el sistema es buscar, cruzar información que tiene y nos va a ofrecer pues una serie de conclusiones, ¿vale?, que tengan que ver con el informe que estamos lanzando. Entonces, bueno, pues aquí nos van a aparecer una serie de gráficos que algunos, pues ya os digo, que tendrán sentido y otros, pues no tanto. Entonces, bueno, pues aquí está revisando información que tenga y, pues, por ejemplo, aquí estamos viendo, si nos vamos aquí, vamos a ver alguno que tenga criterio y que tenga posibilidades, pues no sé, aquí beneficio, pues estamos sacando quién es el de los vendedores, pues quién ha conseguido mayor beneficio. ¿Que esto nos interesa? Pues nosotros igual, chincheta, y lo podríamos anclar al panel inicial, ¿vale? Podríamos tenerlo en nuestro panel inicial. Si volvemos al panel inicial, en la parte de aquí, una cosa interesante que no hemos comentado antes también es que en función de cómo tengamos nuestros datos impresos, tenemos una posibilidad de que en lenguaje natural podemos preguntar cosas sobre los datos. Nosotros podemos llegar aquí y decir que queremos, bueno, propone una serie de preguntas que podemos programarlas también a la hora de definir el informe, se pueden programar para orientar a los visualizadores del informe a que hagan una serie de preguntas, ¿no? Podemos organizar aquí y en función de los diferentes paneles que hemos visto, pues hacer una serie de preguntas. Si se nos ocurre aquí preguntar, por ejemplo, oportunidades de venta, ¿vale? Vamos aquí filtrando, pues aquí en oportunidades de venta, pues nos aparece un gráfico, ¿no?, que tiene que ver con las oportunidades de venta de la parte de negocio. Y si además estamos viendo aquí que Antonio tiene interesante, es un vendedor, pues podemos llegar y filtrar aquí por Antonio y entonces el sistema pues automáticamente nos muestra la información de las oportunidades de venta de Antonio. Nuevamente, si este panel para mí es una consulta que yo voy a hacer habitualmente, la puedo anclar a la visualización y directamente me dice que en qué panel de todos los que tengo, porque puedo tener varios, pues lo quiero anclar. Entonces pues lo anclaría a mi panel y entonces en la parte de anclaje
cuando vayamos a nuestro panel aquí que estábamos viendo, ¿vale? Aquí pues, nos venimos a nuestro panel, pues nos aparecerá aquí abajo, ¿vale? Nos aparece pues nuestro panel aquí vinculado y luego ya podemos cambiarle el tamaño, podemos moverlo de sitio y organizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco esto es la parte del trabajo del día a día del que está consumiendo informes. Estos informes, ¿cómo se llega a ellos? Bueno, pues se llega desde la parte de desktop, ¿vale? Aquí tenemos los mismos paneles en desktop de los que hemos estado viendo antes. Voy a enseñaros este. Entonces, el panel, básicamente, esto es la herramienta desktop. Nosotros tenemos principalmente dividida el área de la pantalla en una cinta de opciones, como en todos los programas de Microsoft. Eso al final también hace que, bueno, Power BI no deja de ser una herramienta de Microsoft, con lo cual, pues, la forma de usarla y de gestionarla es similar a otras herramientas de Microsoft. Pues, bueno, pues tenemos nuestra cinta de opciones. Tenemos 3 áreas principales en las que estamos viendo aquí, que es la parte del informe, la parte de los datos y la parte de las relaciones del modelo, que ahora veremos, y en función de lo que seleccionemos aquí, pues vamos a tener una serie de cosas aquí. Donde esta parte de aquí es la que construye lo que es la parte de los gráficos, ¿vale? Si abrimos una página nueva, nosotros empezamos una página en vacío y directamente pues aquí podemos insertar un gráfico y con las medidas que tenemos a la derecha, ¿vale? Que son los campos que nos han venido a través de, ahora veremos, del ETL y todo lo que es la transformación a través de lenguaje M o de lenguaje DAX, pues tenemos aquí, nosotros podemos sacar aquí, decir, pues vamos a hacer un grafiquito en el que sacamos aquí, pues ponemos aquí esta parte de aquí en el eje y en los valores, pues ponme, no sé, esto de aquí. Entonces, bueno, pues te construye un gráfico más o menos bonito en el que tú, posicionándote en el objeto, incluso puedes ir cambiando y viendo qué gráfico es el que te favorece más para poder trabajar. Todos los gráficos, pues luego tienen su parte, aparte de poner sus datos, los filtros que aplicas, los puedes colorear, cambiarles el título. Esta es la parte, digamos, que todo el mundo conoce de Power BI, ¿no? Lo que todo el mundo dice, pues sirve para hacer gráficos. Bueno, sí, pero detrás de todos los gráficos tiene toda una serie de trabajos. Importante también decir que tenemos gráficos, como decíamos antes, vienen predefinidos en la herramienta, tenemos integración con lenguaje R y con lenguaje Python, también podemos trabajar con objetos que diseñemos nosotros, y lo que comentábamos también en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad de conocimiento, también podemos importar objetos que vengan del marketplace, es decir, yo cojo, me curro un objeto y me parece interesante y lo comparto. Entonces yo puedo pues añadir diferentes objetos, ¿vale? Que puedo tener comunes o incluso a nivel de mi organización, pues una serie de digamos, objetos corporativos que se pueden publicar y que existan de forma común para todos los diseñadores. Entonces, bueno, pues están categorizados y, bueno, pues hay bastantes objetos, algunos más chulos y otros menos chulos. Entonces, bueno, tenemos esta parte. Todo esto al final viene porque nosotros hemos hecho una lectura de los datos. Estos datos vienen de un ETL, ¿vale? Hay un trabajo previo de limpieza de datos, que era un poco lo que comentaba Sergio, ¿no? En el que nosotros tenemos que definir cuáles son las métricas y cuáles son las dimensiones por las que queremos trabajar nuestros datos. Hemos volcado aquí los datos y hemos hecho un trabajo de limpieza. Ese trabajo lo podemos hacer a través del ETL cuando vuelca aquí, y también tenemos la opción de hacer consultas y de hacer un trabajo de limpieza de todos esos datos dentro de la herramienta de Power BI, ¿vale? Dentro de la herramienta de Power BI, si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, pues cada una de estos registros podemos elegir transformar los datos, de qué tipo son, si tenemos que detectar los tipos de datos, eliminar filas, que la primera fila actualice como encabezado, quitar los ceros, sustituir los ceros por algún tipo de valor, convertir en lista, mover, rellenar, separar columnas. Y luego, muy importante también, todos estos datos que nosotros vayamos trabajando, estos pasos que vayamos haciendo, quedan guardados aquí, de tal manera que nos va a decir siempre el sistema qué pasos hemos ido dando. En cualquier caso, si vamos haciendo alguno que no nos interesa, podemos eliminar y entonces, pues bueno, podemos ir jugando con los pasos. Esto se guarda de tal manera que cuando yo vuelva a actualizar otra vez el informe, el sistema reconoce los pasos que yo he dado y entonces vuelve a realizar sobre los nuevos datos el mismo proceso de limpieza, ¿vale? De tal manera que yo lo tengo guardado. Aquí veis que también podemos ejecutar script de R y de Python, ¿vale? Tenemos vinculación, cerramos esta parte de lo que sería la generación de la edición de consultas. Los orígenes de datos, también podemos tener los orígenes que tenemos aquí accesibles, ¿vale? Tenemos aquí nuestros orígenes. Podríamos cambiar el origen de este informe, porque si tenemos una hoja de Excel y hemos cambiado la hoja de Excel y aparece otra, pues con el mismo informe, digamos, de Power BI, cambiando los datos de otro origen, manteniendo siempre las columnas, pues podríamos trabajar con una hoja de Excel diferente. Y luego todo lo que sería aquí, también podemos hacer una parte que es insertar medidas, insertar columnas. Las columnas lo que nos permiten es, teniendo ya registros en nuestros datos, pues hacer multiplicaciones, sumas, restas de importes, pues que no tenemos la cantidad y tenemos el precio unitario, pero no tenemos el importe, pues hacemos una columna que sea la multiplicación, ¿vale? Entonces esto nos permite hacer medidas.
con las columnas, perdón, y las medidas, pues lo que nos hace es incorporar fórmulas que nosotros no tenemos accesibles. Todos estos campitos que veis aquí con la calculadora, pues son fórmulas DAX, ¿vale? Si pinchamos en esta, pues lo que estamos viendo es que esto al final pues hace un cálculo de una suma en función de las fechas, del año, del mes, de demás. Esto es una programación similar a cuando hacemos fórmulas en el Excel, pero tiene un lenguaje propio que se llama DAX, ¿vale? Es más o menos intuitivo, pero bueno, hay que conocerlo para poder hacer todo lo que es la parte del modelado de datos. Más allá de esto, aparte del modelado, de lo que serían los datos, tenemos la parte de modelado, que es un poco las relaciones que vamos a tener entre las distintas dimensiones que nosotros hemos traído, ¿no? Al final tenemos que tener una estructura de datos, esta es bastante compleja, pero bueno, se suelen tener a lo mejor, a ver, hay de todo, dependiendo del tipo de informe, pues se pueden tener más sencillas o más complejas, que es la relación que tienes entre tablas, para que precisamente todos los filtros que hemos estado aplicando antes, pues de alguna manera funcionen y sean, los gráficos sean interactivos y tengas capacidad de hacer filtros comunes entre todos los datos. Y creo que hasta aquí era todo lo que os queríamos contar. Bueno, a la presentación. Espero que un poco simplemente la parte de comentaros. Bueno, que efectivamente, como hemos visto, como no hemos visto, porque esto sería objeto ya de otro webinar, sería toda la parte de integración de Power BI con todo el ecosistema de Microsoft, de toda la parte de Power Apps y Flow, en la que puedes embeber ya directamente pues, dentro de tus flujos, y el desencadenante de lo que hemos visto antes de las variaciones de los KPIs, pues que se desencadenen en flujos de Flow, vinculado con la parte de Power Apps y demás. Y bueno, creo que Sergio, no sé si tienes algo que añadir. Yo creo que hemos sido rigurosamente cumplidores de la hora. Y ahora si queréis, pues si Sergio tiene nada que añadir, abrimos el turno de preguntas y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Yo nada. Me he quedado con ganas de saber más. O sea que muchas gracias, Belén. Y bueno, se abre el turno de preguntas. Pues lo dicho, muchas gracias a los dos, Sergio, Belén. Como decís, comenzamos ahora con el turno de preguntas. Por favor, indicarles a los participantes que no se olviden de rellenar el cuestionario que les aparecerá al salir de la sesión. Y nada, comenzamos con las primeras preguntas. Nos pregunta un usuario sobre qué infraestructura se necesita para tener esta solución. Bueno, a nivel de infraestructura, en principio o sea, si es a nivel empresarial, en principio con tener la licencia de Power BI Pro sería suficiente. Luego es cierto que hay que hacer un análisis un poco más de detalle porque, como yo os decía antes, nosotros siempre recomendamos montar un Data Warehouse. Para montar un Data Warehouse, pues bueno, hay que tener licencia de algún gestor de base de datos, se puede hacer incluso con bases de datos gratuitas como tipo MySQL o Express, pero digamos que a nivel empresarial, si queremos ciertas garantías, luego, bueno, de alguna manera sacar toda la potencia a todas las funcionalidades de reporting services, ¿no? Analytics e integración services que tiene SQL, nosotros recomendamos SQL, ¿no? Porque digamos que es al final, como es Microsoft, pues es lo que más estabilidad da a nivel de infraestructura. Pero no es necesario montar un Data Warehouse, es decir, Power BI permite conexiones directas a través de Direct Query con las fuentes de datos. Lo que pasa es que hay que analizar cada caso porque, ya os digo, esto no es una receta, esto es ad hoc para cada empresa y cada proyecto, qué información quiere obtener, cuáles son las fuentes de datos y su estado actual de infraestructuras. Pero en principio no es necesario ninguna, pero depende para qué. Vale, este mismo usuario nos pregunta sobre dónde se alojan los datos. Bien, buena pregunta. Esto es importante porque hay que entender que Power BI al final es una aplicación cloud, pero ya os digo, dependiendo del modelo de obtención de datos, digamos que permite comportamientos mixtos. Si, por ejemplo, utilizamos el modelo que os decía antes, ¿no? De Direct Query, los datos siguen estando en la instalación donde estén. Es decir, porque realmente lo que hace Power BI cuando abre en este modelo es lanza una consulta al origen de datos y se trae la resolución de la consulta y construye los objetos visuales. Realmente los datos siguen estando en el origen porque no se guardan en ningún lado. En el momento que se cierra Power BI y el objeto visual se cierra, ese dato no está en ningún lado. ¿Vale? Eso es para alguien que le pueda preocupar que sus datos estén en la nube. Nosotros recomendamos trabajar en la nube, pero más que otra cosa porque, bueno, al final ya
esto que tiene que ver con la transformación digital ya no tiene que ver tanto con el cuestionamiento de si la nube sí o no, sino la pregunta es cuándo, ¿no? Es decir, todos los proveedores, todos los grandes players saben que la nube es el futuro y no hay que tener ningún miedo a que los datos estén en la nube. Entonces, bueno, se puede llegar a modelos mixtos, ¿no? Incluso en la parte del Premium se puede desplegar Power BI en instalaciones on-premise, lo que pasa que es más caro. Pero bueno, se pueden llegar a arquitecturas mixtas dependiendo de los requisitos de seguridad que aplica cada empresa. Perfecto. Por otro lado, nos pregunta una participante si pueden realizarse conexiones de Analysis Services a CuboSolab. Sí, en principio sí. Lo que pasa que yo siempre recomiendo que si el modelo de datos está bien construido, pues simplemente por eficiencia, por rapidez de las consultas, si montamos un modelo de datos, como decía antes, desnormalizado, las consultas van a ser mucho más rápidas y mucho más eficientes, ¿no? Pero bueno, pensar que al final los motores que lleva por detrás Power BI es básicamente los que existen en Excel. Es decir, desde Excel, si nos vamos a la pestaña de obtener datos, se nos arranca el editor de Power Query, que es el mismo que os ha enseñado Belén hace un ratito, pero desde la interface de Power BI. Y si nos vamos a Excel y le damos incrustar tabla dinámica y nos vamos a añadir un campo calculado, se nos activa el motor de Power Pivot, que es DAX. ¿Vale? Entonces, al final, todo lo que se puede hacer en Excel, que se pueden hacer mil y una perrerías, como digo yo, se pueden hacer en Power BI. Lo que pasa es que hay que pensar también en términos de eficiencia, de estabilidad, de consumo de recursos del servidor, de rapidez. Pensar que, si lo habéis visto, cuando Belén cargaba ciertos dashboard, o sea, ciertos objetos visuales, dependiendo del peso, pues tardan más en abrirse o no. Es decir, un objeto visual que lleve por detrás un ETL complejo, un DAX complejo, puede tardar a lo mejor 5 o 6 segundos en abrirse dependiendo de la complejidad y el volumen de datos que estemos pidiendo, ¿no? Si además estamos trabajando contra el transaccional. Claro, contra el transaccional, pues las consultas pueden tardar más tiempo. Esta es la parte que cuando ya se quieren hacer despliegues empresariales, pues hay que hacer un análisis previo para ver cuál es el origen de datos más adecuado según la intensidad, la carga que metemos en el transaccional, o si hay que montar un data warehouse precisamente para aliviar, ¿no? Y a través de jobs automáticos que todo se haga por la noche en un repositorio independiente y que luego todo vaya mucho más rápido. Vale. Otra pregunta, ¿sería posible ver datos dentro de los paneles, no solo gráficos? Sí, hay una opción en cada panel. Belén ha mostrado el de exportar datos, pero esto es importante que lo entienda la gente. Realmente detrás de cada objeto visual lo que hay es una tabla dinámica. Y desde la opción del panel de ver datos, cuando le das dentro del propio Power BI, aparece la tabla dinámica que está alimentando a ese objeto visual. O sea, que quiero decir que... Y uno de los objetos visuales en sí mismo es una tabla. Sí, sí, todos. Al final hemos mostrado gráficos, pero puedes sacar una tabla directamente para sacar un informe de toda la vida con vista, con filas. Sí. O sea, hay un objeto visual que se llama Matrix, que no es más que una tabla dinámica. O sea, que puedes incrustar una tabla dinámica en Power BI. En vez de hacértela en Excel, te la haces en Power BI. Pero al final es una tabla dinámica. Vale. ¿Y se pueden sacar datos de SAP? ¿Es integrable con este RP? Sí, en principio sí. O sea, al final con todas las bases de datos, las más conocidas, incluso las menos conocidas, porque al final se pueden montar ETLs a través de API. Yo qué sé, yo por ejemplo hace poco estuve enredando con Strava porque había un amigo que es un loco del ciclismo y quería sacarse sus datos y mandárselos a Power BI. Bueno, pues no hay conector en principio certificado, pero se puede trabajar y a través de la API conectar. Con las empresariales, con todas sí, y además están metidas en la parte de orígenes de datos, despliegas y ahí ves todos los orígenes de datos que están certificados, ¿no? Entre comillas, que de alguna manera están incluidos en la parte de obtener datos de forma automática. Vale. Nos preguntan si podéis detallar la funcionalidad de descargar en .pbix. Sí, bueno, eso se refiere a que no es descargar. Es decir, cuando tú haces un fichero en Power BI Desktop, como estás trabajando en el desktop, cuando le das archivo guardar como, pues en vez de grabarse un fichero XLS, que sería un Excel, pues se guarda un fichero PBX. Y ese fichero PBX se lo puedes mandar, pues igual que lo mandas a un Excel a quien sea, ¿vale? Cualquier persona lo puede abrir siempre y cuando tenga instalada la aplicación de desktop. Al final, el símil con un Excel es el mismo. Lo que pasa es que, claro, desde desktop hay que tener en cuenta que empieza a entrar en juego el tema de las licencias,
Es decir, el intercambio de ficheros, tú puedes mandarle los ficheros a cualquier persona y esa persona lo que va a hacer es abrir tu mismo fichero y puede jugar con él. ¿Vale? Luego, si los dos queremos tener los mismos datos y que estén actualizados a la vez o queremos controlar accesos de información, ya a través del intercambio de ficheros esto no funciona. Y puede ser el mismo Cristo que si empezamos a compartir hojas de cálculo. O sea, se puede ser, lo único que en vez de pasar de este lo hacemos en PBX, ¿no? O sea, pensar que el valor añadido de una herramienta de BI es precisamente, digamos, a proporcionar consistencia a los orígenes de datos y que todo el mundo tenga los mismos datos. No estar intercambiando los ficheros, ¿vale? Porque aunque estén pivotando sobre los mismos datos, yo puedo actualizar ahora. Tener en cuenta que el PBX se lo descarga de modo propietario, entonces yo puedo actualizar mis datos hoy, el otro los ha actualizado ayer, el otro los actualiza mañana por la mañana y al final... O hace cualquier cambio en el fichero, quiero decir, al final eso no deja de ser un fichero local. Sí, completamente editable y manipulable y al final, pues como siempre, perdemos el contexto de qué estamos comparando, en qué fechas han actualizado los datos y quién es el propietario, ¿no? De alguna manera que tiene permisos para editar. Vale. Otro de los participantes le gustaría saber si se puede guardar un informe en PPT o PDF si lo tiene publicado en una web, en lugar de acceder a ese informe a través de apppowerbay.com. Hombre, no lo hemos enseñado, pero te puedes, cualquier informe que tienes el panel te lo puedes descargar en PDF. Sí, sin problema. Si quieres llevarlo a la reunión impreso, lo puedes imprimir. Y el PPT, hombre, lo que pasa es que cuando haces eso, el objeto visual pierde la parte de interacción porque no puedes pasear el ratón por encima de él y que te devuelva el contextual de los datos y la información que hay detrás, ¿no? Bueno, esto lo pregunta siempre mucha gente por el tema de las licencias, ¿no? Pues me lo imprimo en PDF y así no necesito tener licencias, ¿no? Porque una de las limitaciones importantes que ha gastado Microsoft en esto de modelos de freemium y de pago, pues digamos que todo PBIX o digamos que todo fichero que ha sido ejecutado con licencia Pro solo se puede compartir con otra licencia Pro. Entonces, bueno, esto muchas veces en las empresas empiezan con intentar ver la forma en la que, bueno, con una sola licencia se comparte toda la información. Bueno, yo aquí recomiendo que siempre por el coste se pueden empezar por número de usuarios limitados, pero a hacer el proyecto de BI en condiciones, ¿no? Porque aunque se pueda incrustar en un PPT o en un PDF, pues bueno, al final estamos perdiendo la parte de navegabilidad del dato, claro. Sí, y de los filtros cruzados, ¿no? Esto que enseñaba Belén, que son los filtros cruzados, o la parte de los resaltados cruzados, que es cuando en un gráfico haces clic en una parte y entonces el resto de los objetos visuales responden a ese filtro, ¿no? Eso realmente es la potencia que tiene toda la parte de DAX, de Power BI. Uh-huh. Y un usuario no familiarizado con la parte de diseño, ¿cuánto tardaría en aprender el lenguaje para hacer un panel sencillo? Bueno, esa es buena pregunta. Yo tampoco es que sepa mucho, pero vamos a ver, yo en esta parte al principio ponía una slide en la que es importante gestionar las expectativas. Yo aquí siempre me gusta decir dos cosas. Hombre, si alguien es ducho en nuevas tecnologías, conoce algún lenguaje de programación, o sea, por ejemplo, a mí que vengan de SQL, si alguien sabe SQL, pasar a DAX o incluso entender un poco qué es lo que hace M, ¿no? Que es el lenguaje de programación de Power Query, pues bueno, le puede resultar más o menos sencillo. A alguien que no sepa, realmente se tiene que proponer una curva de aprendizaje racional. Entonces quizás es mejor empezar con saber manejar Power BI en la parte de interfaz de usuario para construir gráficos y para, digamos, definir métricas sencillas. En la parte del desktop hay una opción en la que a través de la interfaz de usuario, simplemente a través de asistentes, se pueden hacer tanto operaciones de TL como la definición de métricas, porque llevan digamos, la parte esta de definición guiada y quizás al principio para un usuario que es para autoconsumo y tiene tiempo, pues con estos asistentes no necesita aprender absolutamente nada, ¿no? A través del asistente, ya os digo, se pueden hacer filtros de columnas, regular expressions, o sea, procesado de cadenas de texto, limpiezas de números, se pueden hacer muchas cosas sin meter una línea de código. ¿Vale? Pero sí es cierto, vuelvo a repetir lo mismo, si se quiere hacer a nivel empresarial, por tiempos, por costes, por estabilidad, pues es mejor que se cuente con profesionales que sepan, porque si no al final estamos haciendo las cosas mal, la programación se arrastra a mucha suciedad, los tiempos no son rápidos. Pero bueno, esto como siempre, siendo coherente de donde se parte, todo el mundo puede aprender todo. Vale, perfecto. Otra pregunta. En una gráfica, ¿cómo se pueden cambiar el orden de los datos de un eje?
Bueno, hay un order by, Sí. sí, hay un sort by, creo, por ahí en Sí, cada objeto visual y si te deja. Es cierto que no siempre cumple las expectativas de lo que necesitas ordenar. sí, bueno, pero depende, claro, porque es que hay que tener en cuenta, sobre todo en el tema de esto, vuelve loco con el tema de las fechas. Porque, claro, normalmente él ordena por orden alfabético, si es texto. Si son fechas, ya aquí, bueno, entra en juego toda la parte de inteligencia de DAX, donde, bueno, es importante descomponer las columnas de tiempo por los meses y entonces ya así ordenas por número y los meses los tienes ordenados. Y Pero si entra en el año tienes que hacer también la jerarquía de años, pues si no te agrupa todo lo de enero. claro, O sea, al final hay que tener un poquito de conocimiento para ver cómo hacer las ordenaciones. Efectivamente, no son triviales. Claro, sí, hay veces que, bueno, resultan un poquito más complejas, pero en principio él ordena, ya os digo, por orden alfabético o si no por número. Pero se pueden conseguir otros tipos de orden, lo que pasa es que hay que meter algún tipo de programación en DAX que nos permita ordenar con los criterios que nosotros queramos, pero se puede hacer. Vale. ¿Todos los datos de una columna de la tabla tienen que tener el mismo formato? Sí, bueno, esto es básico, es entender la diferencia. Claro, esto el usuario que viene de este le cuesta un poco trabajo de entender que realmente cuando los datos están en Power BI se comportan de forma tabular. Este es el concepto en Data Science de Data Frame, o sea, es al final las columnas mandan, ¿vale? Y lo que tengas en una columna, el formato se aplica a toda la columna, los cálculos se aplican a toda la columna. Entonces, luego puedes jugar con campos calculados, hacer filtros, ¿no? Los slides o los cortes, pero siempre todo funciona a nivel tabular, a nivel de columna, siempre. Vale. ¿Y se pueden insertar en una gráfica datos de diferentes tablas? Se puede integrar, sí, claro, sí, tú cuando construyes, siempre y cuando sean tengan la relación, claro. Tienes que tener la relación construida para poder que luego estén relacionados. Bueno, tampoco hace falta, porque tú desde las tablas en el objeto visual puedes llamar al campo que te dé la gana. Lo único es que, bueno, tengan sentido los ejes, las dimensiones, claro. Sí, tener una relación entre ellos sí, es difícil, pero sí se puede construir. Sí se puede, depende del gráfico. O sea, imagínate que en un mismo gráfico temporal yo quiero meter, como estaba puesto en el gráfico, los usuarios de Twitter y quiero meter los usuarios de LinkedIn. ¿Tienen alguna relación? Ninguna. No comparten nada más que el campo de fecha. ¿Vale? Entonces sí se puede meter. Claro, si quiero plotear cosas que no tienen relación y no tienen ejes en común, difícilmente los voy a plotear en algo que sea coherente. Vale. Paso a comentaros una pregunta un poco más específica, que bueno, adelanto ya también para el resto de participantes que cualquier tema puntual, específico, podemos a posteriori ponernos en contacto con ellos sin ningún compromiso para resolver dudas concretas quizá que a lo mejor son más, pues hay que analizar más detenidamente. Os comento esta pregunta, es un usuario que dice que ellos no tienen Office 365, que tienen Office con licencia Software Assurance y pregunta si hay alguna opción de instalar un servidor de Power BI, no cloud, inicialmente, y si le valdría la licencia de Office, y si no, ¿qué coste aproximado tendría en este caso? Bueno, no me entera muy bien de lo que tiene y de lo que no tiene, pero realmente tú no instalas un servidor de Power BI, o sea, lo que instalas es, a lo que accedes es a un servicio cloud, o sea, es como si fuera una cuenta de Office 365, pero entras con un usuario en el servicio SaaS de Power BI. Otra cosa es que el cliente de desktop tú te lo instales y hagas lo que te dé la gana, ¿no? Pero si estás hablando de hacer consumo del espacio cloud, funciona con un usuario, es SaaS, es servicio SaaS. ¿Vale? Entonces, si quieres instalarlo en local, está la opción dentro del Premium, ¿no? Que es el Power BI Server, el Report Server, que digamos integra las funcionalidades del SQL Reporting Services y Analytics Services, pero eso ya es muy caro, o sea, porque está incluido dentro de la licencia Premium para empresas que realmente quieren mantener la dualidad del reporting tradicional, ¿no? De SQL con el portal de Power BI, pero eso es caro. Eso es caro. Es decir, mantener Power BI como herramienta para reporting en on-premise es caro. Es cierto que Microsoft probablemente le esté dando vueltas al asunto y en no poco tiempo saque alguna funcionalidad para mantener cierta consistencia, porque al final todo el mundo tiene que entender que Microsoft lo que quiere es que Power BI se convierta en el único interface para definir todo el sistema de reporting, ¿vale? Para pasar de lo que se hace ahora en SQL, pasarlo todo al esquema de Power BI. Y realmente ya todo es compatible, porque casi todo es compatible al 100%, pero es cierto que todavía existen limitaciones, pero hay que entender que cuando trabajas en la nube estás tirando de los servidores y la capacidad de cálculo de Microsoft, ¿no? De la nube de Azure. Entonces,
bueno, ahí hay que... En el caso de lo que pregunta este usuario, que no me ha quedado claro exactamente cuál es su ecosistema, habría que verlo en detalle para ver exactamente qué es lo que quiere hacer. Vale, pues lo que indicaba anteriormente, como sabemos, tenemos identificado a este usuario, puede además a través del cuestionario indicárnoslo y no tenemos ningún problema en hablar con él detenidamente después del webinar. Pasamos a otra pregunta. ¿Se pueden visualizar datos en tiempo real, Streaming Analytics? Bien, esa es una pregunta que siempre normalmente la gente se plantea, ¿no? Digamos que hay tres formas de obtener los datos. Una es la parte de importación, directamente se importan, la otra es a través de Direct Query, y lo otro es lo que llaman el live, que es el streaming, ¿no? La obtención de datos en streaming. Sí se pueden obtener datos en streaming. Sí es cierto que hay que tener ciertas connotaciones porque la parte del streaming precisamente por la frecuencia tan inmediata de actualización, hay ciertas funcionalidades del DAX que se desactivan, pero para tener datos agregados y, por ejemplo, tener una monitorización en planta, ¿no? Con temas de IoT, de monitorizar máquinas, funcionamientos, temperaturas, sensorización, sí, por supuesto que lo soporta, claro. Perfecto. ¿Y cómo se consigue que los datos se actualicen automáticamente en el dashboard? Bueno, la parte de configuración de la actualización, o sea, como os decía, hay dos formas. Desde cuando estás en el desktop, siempre que está ejecutando, si por ejemplo yo me conecto a una hoja de cálculo, ¿no? He hecho toda la parte de ETL, me he construido mi dashboard, siempre hay un botoncito arriba en la cinta de opciones que pone actualizar, entonces directamente él vuelve a solicitar la consulta al Excel y lo actualiza. Luego, si lo publico, cuando lo publico en la parte de SaaS de Cloud, es donde se me aparece la programación de la actualización. Claro, esta parte de programación de la actualización solo la va a tener disponible según el origen de datos si tiene una licencia profesional, porque ahí hay que empezar a configurar lo que se llaman los gateways, ¿no? Que son las puertas del enlace, que bueno, pues se configura una cuenta personal o se configura una cuenta de empresa, y ahí es donde se deja configurada la frecuencia con la que el propio portal va a lanzar la consulta al origen de datos a través de esa puerta de enlace para actualizar la información y que todos los usuarios siempre dispongan de la información actualizada en el periodo que nos hayamos marcado. Vale. Os paso a transmitir una pregunta un poco extensa, a ver si soy capaz de explicarosla bien. En el momento de formar los datos, estos tienen que venir ya preformados o se pueden modificar en PBI. Indica, tengo datos de una tabla de una base de datos y después filtro, o es mejor crear una vista y con esa vista ya conformo los datos. Bueno, no sé si acabo de entender muy bien la pregunta, pero yo contesto lo que creo que está preguntando, ¿vale? No sé si acertaremos. Pensar, como decía, que Power BI lleva todo el motor de Power Query, que es la parte que nos permite hacer todo el ETL. Es decir, en el ETL, que son las operaciones de extracción, transformación y limpieza, nosotros podemos modificar los datos de origen como si fuera una consulta, una query. Es decir, yo lanzo la configuración de la query, como os enseñaba Belén, con diferentes pasos en las que primero quiero que me cambie este campo y me lo convierta en formato fecha. Este otro, que es una cadena de texto, pues quiero que me haga un split y me lo corte por el punto. Y este otro quiero que me lo multiplique por 17 y me lo divida por 3. ¿Vale? Pues todo eso lo dejo configurado en la query de la consulta, ¿no? En M, que son pasos, y él solo cuando se conecte al origen de datos, pues va a hacer toda esa secuencia de pasos y me va a devolver los datos ya procesados. ¿Vale? No sé si la pregunta iba más por ahí o no sé si se refería a si quería hacer... Sí, dice que ok, que contestada. Parece ser que vamos. Vale. No sé, es que es un poco complicado algunas veces. Así que pasamos a otra pregunta. Nos preguntan sobre los límites de volúmenes de información. Si hay límites de volúmenes de información. Sí, esta es una de las cuestiones básicas que hay que tener claro cuando se hace un despliegue empresarial que puede ser intensivo o no en el uso de espacio. La licencia de Power BI Pro, como os decía, que al final estamos subiendo la información a la nube, tiene un espacio limitado de 10 gigas. Que yo ya os digo, por experiencia en tema de tratamientos de datos, algo que estemos hablando de temas de Big Data, es más que suficiente, ¿no? Para los datos que se suelen mover en los transaccionales y en los sistemas de información. Es cierto que existe una limitación adicional, que es que cada objeto visual, cada fichero de PBI, cada conjunto de datos puede pesar como mucho 1 giga.
esto ya puede parecer poco, pero es cierto que el motor de compresión de datos que utiliza Power BI es súper potente. Nosotros hemos hecho despliegues en empresas de, o sea, para eso no hay idea, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 trabajadores que trabajamos con fuentes de datos 1.001 y que además tienen sensorización diaria y da más que de sobra. ¿Vale? Y siempre y cuando a lo mejor se puedan detectar en algún momento puntual que por temas de espacio nos vamos a quedar corto, siempre se puede trabajar con agregados, ¿no? Que al final es también como se trabaja en Big Data, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión del diseño, en el modelado de datos y en la parte de precisamente jugar con las capacidades. Vale. Y otra pregunta, ¿cómo funciona eso de la actualización de los datos? Si este usuario dice, si tengo archivos, base de datos, etcétera, en local en mi red, ¿cómo accede Microsoft a estos datos? A ver, esto, como os decía, es que aquí en la parte de la actualización de los datos, como os decía, son dos cuestiones. Por una parte, la forma en la que hemos definido la importación de los datos y luego cómo configuramos la frecuencia de actualización. Entonces, normalmente cuando se accede a base de datos directamente, datos transaccionales, eso se hace a través de Direct Query. Entonces, directamente la consulta es inmediata porque Power BI lo único que lanza es la consulta, según la hayamos definido en el fichero de PBX, ¿no? Para hacernos una idea, lanza esa consulta transaccional y el transaccional le devuelve los datos y se muestran los informes. ¿Vale? Entonces esa es la forma. O sea, no sé exactamente qué es lo que está preguntando, pero si la base de datos está instalada en local, lo único que hay que tener en cuenta es que hay que configurar la puerta de enlace. ¿Vale? Que es lo que os decía antes. Es decir, aquí para configurar accesos de datos, pues obligatoriamente hay que pasar a través del gateway y hay que configurarlo. Se configura una puerta personal o si no una empresarial. Si se tienen permisos y licencias para poder hacerlo, pues se puede hacer. Me refiero dentro de la configuración propia del sistema empresarial. O sea, que si tienes un usuario que tiene acceso, pues podrás acceder. Si no, te tendrás que poner en contacto con el administrador para que te dé acceso a esa base de datos que está instalada en los servidores locales. Vale. ¿Y se necesita del departamento de IT para desplegar Power BI? Bien, esto es una pregunta también que yo siempre digo que si alguien piensa que en su organización va a ser capaz de desplegar una herramienta de BI compleja como es Power BI sin pasar por el departamento de TI, yo siempre le digo que bueno, que esto no es tan así. Es decir, estos proyectos son proyectos de equipo y conjuntos, en los que es interesante que esté representado la capa de negocio por un lado, pero la capa de TI también. Es decir, esta herramienta de BI al departamento de TI le va a simplificar mucho el trabajo porque les va a disminuir las peticiones de informes, las construcciones de SQLs, toda la parte está del reporting que cada vez que necesitamos un informe tenemos que hablar con la gente de IT y tardan 3 semanas en darnos un reporting, pues si tenemos una herramienta de BI, toda esta parte como es autoconsumo, IT la va a descargar, ¿vale? Pero es cierto que en toda la parte del modelado de datos, en la parte de identificar los orígenes de datos, configuraciones de gateway, la parte de construcción del propio data warehouse, sí es interesante porque hay varias fuentes de datos, pues obligatoriamente yo digo que sí o sí hay que pasar por el departamento de IT. O sea, porque un proyecto de BI no deja de tener una pata de arquitectura de IT importante. Vale. ¿Y existen diferencias entre los paneles que fijas en el panel de usuarios y los informes? Sí, sí, esto es algo que normalmente a la gente le cuesta trabajo entender. Los dashboard, bueno, utilizo la terminología en inglés porque es que muchas veces, si no, para mí es complicado. Pero bueno, los objetos visuales que se fijan en los paneles personales, que es lo que ha enseñado Belén al principio, eso digamos que lo que hace es te fija el objeto visual y según el tipo de datos que hay detrás, ese dashboard se actualiza solo. Es decir, cada vez que tú entras en tu zona de consumo, ese dashboard va a estar actualizado al último dato que tenga. ¿Vale? Sin embargo, un informe solo se actualiza según la programación automática que se haya configurado o si lo haces tú manual. ¿Vale? Esto es una medida de seguridad porque muchas veces los reportings, digamos que cuando queremos hacer cierta trazabilidad en datos, si se actualizara de forma inmediata nunca podríamos hacer una verificación de que un dato es correcto porque no hay forma de trazarlo porque siempre está actualizado. ¿No? Entonces, los informes, ya os digo, se tienen que actualizar o bien de forma automática pero programada o si no manual, mientras que los dashboard se actualizan solos, ¿vale? Porque, bueno, los dashboards si son, por ejemplo, de ficheros que el origen de datos es SharePoint o es OneDrive o son ficheros de Office 365, pues se actualizan solos cada 15 minutos y, bueno, tienen unas frecuencias de actualización diferentes según el origen de datos, pero sí son diferentes. ¿Hola?
Hola. Sí, perdona, Sergio. Decía que, bueno, que parece que no hay más preguntas por hoy, así que podemos dar por concluido el webinar, que esperamos que haya sido de interés para todos los participantes. En primer lugar, darles las gracias a todos por invertir parte de su tiempo en participar en este webinar. Recordarles que en pantalla pueden ver nuestros datos de contacto y que, por supuesto, estamos a su disposición por si están interesados en que les facilitemos más información sobre Power BI o por si están interesados en una demostración personalizada de esta solución. Desde PKF ATES nos ofrecemos a realizarles una demo sin compromiso, más específica y enfocada a las peculiaridades de su empresa. En cualquier caso, no duden en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias a nuestros ponentes, Sergio y Belén, si queréis añadir alguna cosa más. Nada, simplemente reiterar las gracias que ya has comentado y nada. Sí, muchas gracias y que estamos a su disposición para resolver más dudas, porque seguramente que las habrá y más complejas. Perfecto, pues quedamos a disposición de todos los participantes y muchas gracias y hasta próximos webinars. Muchas gracias.